donde vamos a iniciar la conversación entrevistando a Álvaro Elizalde, el presidente del Partido Socialista. Senador, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Álvaro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Vamos a comenzar tratando de desentrañar lo que pasó ese día miércoles, donde hubo dimes y diretes, acusaciones de veto, en fin. Para comenzar, ¿ustedes vetaron a Jimena Rincón, como dice ella en un audio? No. ¿Qué pasó exactamente ahí? No, nosotros no hemos vetado a nadie. De hecho, cuando yo conversé con el presidente del Partido Demócrata Cristiano, hasta aquel entonces, que después renunció, le señalé que nosotros íbamos a respetar la decisión que la Democracia Cristiana tomara. Por tanto, en ese sentido, cada partido podía actuar en el marco de su autonomía. Le manifesté, eso sí, que efectivamente una candidatura de Jimena Rincón iba a generar dificultad de apoyo de, lo podríamos decir, la base de no solo el Partido Socialista, sino que en general de unidad constituyente. Pero fui enfático, me acuerdo en el uso de las palabras, de que la Democracia Cristiana tenía que tomar sus decisiones. Ahora lo que ocurrió es que la Democracia Cristiana el día lunes nos comunicó que no querían que se realizaran primarias a través del presidente de su partido, hasta aquel entonces, insisto, y de la propia candidata presidencial que iba a ser proclamada en la Junta. Tanto es así que ellos suspendieron la Junta el día lunes, porque habían tomado la decisión de no participar en primarias. Y en ese contexto yo informé que nosotros íbamos a continuar con nuestro diálogo con las fuerzas de oposición, tal cual ha sido nuestra conducta permanente durante los últimos 2 años, con el objeto de generar una primaria que nos permitiera tener una candidatura unitaria, y si la Democracia Cristiana tomaba una decisión distinta, bueno, estaba en su derecho, pero no era parte de nuestra visión y no la compartíamos. ¿Pero cómo transmitieron esto de que tal vez Jimena Rincón no era una carta que pudiese aglutinar una gran convocatoria? Porque eso también puede entenderse como una presión para la Democracia Cristiana. No, eso es una apreciación política. Mire, hoy día yo leí en el diario que Mariano Fernández habría llamado a nombre del presidente Lagos para decir algo similar. ¿Significa que van a señalar que el presidente Lagos la estaba vetando? Por lo menos en el caso del Partido Socialista no ha habido vetos. ¿Le pidieron derechamente cambiar a Jimena Rincón para Diana Proboste? Le insisto en lo que he señalado. Y el día lunes, cuando ellos nos notifican por los medios de comunicación y después conversamos, señalan lo mismo, que han tomado la decisión de no participar en primaria, han decidido suspender la Junta, nosotros le informamos que íbamos a continuar con lo que ha sido nuestra línea de conducta durante los últimos 2 años. Diálogo con todos los actores de oposición. Y de hecho, nosotros hemos concurrido a los esfuerzos unitarios. Cuando se estableció las primarias para gobernadores y gobernadoras regionales, en la sede del Partido Socialista estaba reunida toda la oposición. El Frente Amplio decidió inscribirse en paralelo, por separado. El Partido Comunista pidió una especie de pacto por omisión. Se retiraron de la mesa de conversación. Nosotros nos quedamos con los que ahí estaban. Y sobre ese marco organizamos las primarias de gobernadores regionales, que han significado que prácticamente en 11 regiones estemos compitiendo en segunda vuelta con esos candidatos, y 2 ganaron en la primera vuelta. De la misma forma, hicimos un esfuerzo unitario para una lista con toda la oposición para convencionales. Un esfuerzo que fue liderado por la presidenta de la CUT, que convocó a toda la oposición. Finalmente el Partido Comunista nos informó que ellos no iban a participar de ese esfuerzo, y el Frente Amplio señaló que si el Partido Comunista no se sumaba, ellos tampoco. Pues bien, en ese contexto se constituyeron las listas. Ahora, de la misma forma, el día lunes la Democracia Cristiana tomó esta decisión y nosotros continuamos con nuestro esfuerzo unitario. ¿En qué minuto usted y su partido deciden hacer esta alianza nueva con el Partido Comunista del Frente Amplio? ¿Cuál fue el factor y en qué minuto usted decide vamos por esa alianza? Mire, se lo planteo de la siguiente manera. Nosotros hace más de 2 años definimos como nuestra política de alianza la unidad amplia de todas las fuerzas progresistas. Y lo parafraseamos en aquel entonces de la DC al Frente Amplio, incluido el Partido Comunista. Y en ese contexto, esa ha sido la lógica con la cual hemos operado durante todo este tiempo. Lo que ocurre es que nosotros nunca nos hemos parado de la mesa de la unidad. Y cuando otros actores han parado de la mesa de la unidad, nosotros no los hemos seguido. Y por tanto, nuestro esfuerzo ha sido un esfuerzo por construir una mayoría con vocación transformadora, haciéndose cargo de las transformaciones, los cambios que la ciudadanía está demandando. Y esa ha sido nuestra línea de conducta, reitero, de hace más de 2 años. En enero de 2018, nosotros definimos lo que iba a ser nuestra política de alianza con este grado de amplitud, y por eso hemos conversado con todos los actores de la oposición. Ahora, ¿por qué aliarse con un bloque que permanentemente ha despreciado no solamente a la obra de la concertación, los 20 años, el neoliberalismo, en fin? Es un bloque que no se ha manifestado con cariño ni de su partido ni de la concertación en general. Sí, pero aquí hay un esfuerzo superior que tiene que ver con Chile, porque entre ellos tampoco se han tratado mal. Perdón, entre ellos tampoco se han tratado bien. Basta recordar lo que se dijeron entre Daniel Jadwe y Gabriel Boric con motivo de la firma del acuerdo del 15 de noviembre. O cuando Gabriel Boric dijo que con Daniel Jadwe era imposible ganar la presidencia de la República. Es decir, si nosotros hacemos de la definición del desafío que tenemos con Chile la querella de declaraciones que había entre los distintos dirigentes, no vamos a llegar a ninguna parte. Nuestra conducta es distinta.
creemos que aquí hay que tener un sentido básico de responsabilidad. El día domingo se expresó en las urnas, sábado y domingo pasado, una clara voluntad con cambios y transformaciones profundas de las cuales hay que hacerse cargo. Y para que esas transformaciones se hagan realidad, se requiere impulsar esfuerzos unitarios. Y por eso nosotros, manteniendo nuestra línea de conducta, participamos en dicho diálogo. Lamentablemente, operó la lógica del veto, algo que para nosotros era inaceptable. ¿En qué minuto empiezan a regir esos vetos? ¿Cuándo ustedes se informan que hay problemas con el PPD, con los liberales? ¿Cuándo les informan eso y en qué minuto se cae la negociación? Hubo una reunión a las 2 de la tarde en que participaron secretarios generales y distintos representantes de los partidos, en donde expresamente los representantes del Partido Socialista, Manuel Monsalve, Marcelo Chilin y Andrés Santander, consultaron respecto de si iba a haber vetos, porque uno de los requisitos que nosotros siempre hemos puesto para participar de estos esfuerzos es que no existan vetos. Pues bien, se informó que no habían vetos y que entre 6 y 7 de la tarde nos íbamos a juntar a revisar los papeles para inscribir el pacto de primaria en la sede de Revolución Democrática. Cuando concurrimos a la sede de Revolución Democrática, entonces informamos que el Partido Liberal y el Partido por la Democracia van a concurrir directamente al servicio electoral. Y ahí la presidenta de Convergencia Social señala que ellos no han discutido esto y que no aceptan que participen estos dos actores. En ese contexto nosotros señalamos que es imposible que participemos porque esto es bien importante. Estábamos hablando de dos partidos políticos que habían por lo demás proclamado a Paula Narváez y que no iban a poder votar sus militantes en estas primarias, lo que nos parecía francamente inaceptable, y en ese contexto entonces informamos que nosotros no estábamos en condiciones de participar, porque, a ver, nosotros siempre hemos luchado contra la exclusión. Fuimos actores claves para que el Partido Comunista, en el contexto del binominal, entrara al Congreso Nacional, al Parlamento. Sí. Fuimos parte de los acuerdos, no de los pactos por omisión, de la lista que se armó el año 2009 para que el Partido Comunista ingresara al Congreso Nacional. De la misma forma que hemos condenado siempre la exclusión que ha habido respecto al Partido Comunista, no podemos aceptar que ahora el Partido Comunista y sus aliados pretendan excluir a otros actores del mundo progresista. ¿Usted está de acuerdo con esta frase de Paula Narváez de que el Frente Amplio y el Partido Comunista no dan garantías de gobernabilidad para Chile? Porque es muy fuerte decir eso igual. Yo creo que para estar a la altura del desafío, aquí se requiere actuar con generosidad y grandeza. Y creo que faltó visión estratégica. Al momento de tomar decisiones, yo creo más bien pendiente de las declaraciones de la última semana, los dimes y diretes que son propios de la política, y no pensar en que el desafío que tenemos por delante es un desafío mayor que requiere actuar con vocación unitaria. ¿Faltó madurez del Frente Amplio, por ejemplo? Yo creo que efectivamente la lógica del sectarismo y la exclusión no es lo que se requiere para cambiar Chile. Por el contrario, aquí hay que sumar fuerzas. Tuvimos una gran noticia el fin de semana pasado. Los sectores que se han opuesto a los cambios constitucionales, los sectores del rechazo, no alcanzaron el tercio de la convención. Por tanto, esa es una oportunidad para correr la frontera de lo posible en nuestro país. Tener una constitución que no solo se haga cargo de los déficits de la constitución del 80, sino que sea una constitución propia del siglo XXI, que entregue herramientas para enfrentar las desigualdades, para erradicar los abusos, que permita profundizar nuestra democracia. Y para que eso sea posible, se requiere actuar con voluntad constructiva y espíritu unitario. Heraldo Muñoz, esta mañana en La Tercera, dice que el PPD ha cumplido su ciclo vital, está prácticamente dando por finalizado a este partido. Ya habla de un nuevo referente, el Frente Amplio Uruguayo, en fin. ¿Ustedes están disponibles para eso? ¿Fusionar ambos partidos? ¿Crear algo nuevo, un referente? ¿Están en eso también? Nosotros hemos manifestado nuestra disposición para crear un espacio de convergencia. Obviamente donde se pueden mantener las identidades partidarias. En el caso del Partido Socialista estamos hablando de una institución con más de 8 décadas de existencia que forma parte de la cultura política en Chile, pese a que en general los partidos tradicionales enfrentaron dificultades en la elección del fin de semana pasado. El Partido Socialista quedó finalmente con la bancada más grande de todos los partidos de oposición en la Convención Constitucional. Aumentamos el número de alcaldes, tuvimos también un muy buen resultado a nivel de concejales. Por tanto, lo que hemos dicho es que nosotros queremos participar de ese esfuerzo de convergencia, pero obviamente sobre la base de lo que es nuestra propia identidad, pero entendiendo que hay personas que puede que no militen en partidos políticos, pero que se sienten parte de lo que se ha denominado el socialismo democrático y que pueden contribuir en este espacio común. ¿Qué viene ahora en términos de, por ejemplo, una primaria convencional con la democracia cristiana? ¿Están en eso? ¿Cuán fracturada quedó la relación con la DC después de todo lo que pasó el miércoles? Bueno, nosotros no hemos descartado ninguna alternativa y dijimos que íbamos a evaluar en estos días los pasos a seguir, pero vamos a generar una alternativa presidencial distinta. Nosotros estamos apoyando a Paula Narváez, es nuestra candidata, esperamos generar acuerdos con otras fuerzas políticas para ampliar su base de apoyo, no descartamos eventualmente competir con otras fuerzas políticas para arribar a una candidatura distinta,
Pero obviamente tenemos que ser una alternativa al sectarismo y a la exclusión, porque tenemos una lógica distinta respecto de cómo se debe impulsar el proceso de transformaciones que demanda la sociedad chilena. Pero con Paula Narváez llegando a la papeleta en noviembre o con una primaria previa, por ejemplo, con Yasna Proboste, ¿cómo lo ve? No hemos descartado ninguna alternativa. Nuestra candidata es Paula Narváez y por tanto, si hay primaria convencional, va a participar en esa primaria convencional. Si no la hay, estaremos entonces inscritos en la papeleta para la primera vuelta. ¿Qué responsabilidad asume usted en todo lo que pasó con el Partido Socialista? Usted decía, no se humilla al partido de Allende, pero de alguna manera, ¿no fueron ustedes los que expusieron al partido a esta humillación? Nosotros hemos actuado siempre de buena fe. Les he señalado los ejemplos concretos respecto de lo que hicimos para que el Partido Comunista, que estuvo excluido 20 años del Congreso, pudiera tener representantes en la Cámara de Diputados. Y por tanto, esta ha sido nuestra línea de conducta. Y vamos a insistir, porque creemos que la unidad es muy relevante. Las transformaciones se hacen posibles en la medida que se construyen mayorías sólidas, sobre la base, obviamente, del respeto a la diversidad. Si alguien cree que aquí se requiere una coalición monocolor, en donde uno impone la voluntad a los demás y no los escucha, nosotros creemos que no es la forma de construir mayorías para cambiar Chile. Aquí tiene que haber un proceso de convergencia, sumar esfuerzos. Porque cuando, por ejemplo, se acusa al Partido por la Democracia de ser neoliberal, le quiero recordar, sin ir más lejos, que en la elección municipal pasada, el aliado más estrecho del Partido Comunista, en la lista de concejales, que es donde los partidos definen su alianza más cercana, fue el Partido por la Democracia. Y así podríamos citar otro ejemplo. En la elección parlamentaria pasada, fuimos una lista parlamentaria separada de la democracia cristiana, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Entonces es ahí donde nosotros decimos que aquí hay que sumar fuerzas y no actuar bajo la lógica de la exclusión, porque la lógica de la exclusión es muy dañina para el esfuerzo que tenemos que desarrollar para adelante. Pero para cerrar el tema, ¿usted no ha pensado en renunciar derechamente? No. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad en la conducción partidaria actual. Le quiero decir que llevo ya más de 4 años en la conducción del partido, estoy más que cansado. Pero cuando se decidió prorrogar el mandato del Comité Central fue precisamente para que el proceso de elecciones internas del partido no distrajera del esfuerzo que tenemos en este momento histórico. ¿Fue buena fe o fue ingenuidad? Ingenuidad. Yo creo que nosotros actuamos de buena fe. Nosotros actuamos de buena fe. Perdón, respecto a los demás actores, operó la lógica del sectarismo y la exclusión, que es muy complicada en la lógica democrática. Porque, insisto, esto de creer que hay unos que son superiores a otros, que pueden imponer condiciones, que determinan quiénes pasan o no la prueba de la blancura, que fue el término que se utilizó, y lo escuché, me quedó grabado ese término, creo que es muy dañina, porque atenta contra un principio básico de la democracia, que es el respeto a la diversidad, no creerse poseedor de la verdad absoluta, entender que los otros también hay parte de la verdad, y que en el caso de las fuerzas progresistas, los cambios en Chile se han impulsado en la medida que hemos tenido capacidad para ponernos de acuerdo. Sí, el Frente Amplio, claro, reconoció un veto, pero también el Partido Comunista, Daniel Jadwe, personalmente, de alguna manera, también reconoce que su postura fue que no incluir al PPD y a los liberales sí. en esta negociación. ¿Cómo toma eso de un candidato que está arriba en las encuestas, además? Según se nos informó, el veto provendría de Daniel Jadwe y de Convergencia Social, que es el partido en que milita Gabriel Boric. Sí, por eso le pregunto, en el caso de Jadwe... Yo creo que faltó grandeza para quien aspira a ser un estadista en un momento histórico. Faltó perspectiva estratégica, porque aquí lo que se requiere es, insisto, sumar, porque los desafíos que tenemos son muy grandes y para eso hay que aunar fuerzas. Insisto, en un proyecto comprometido con transformaciones profundas como los que demanda la ciudadanía. Bueno, Boric dice que quiere seguir hablando con el PS. ¿Es posible después de esto, después de toda esta malentendido? ¿Cómo terminó esto? Nosotros no vamos a renunciar a el esfuerzo por construir una alternativa con vocación de mayoría sin exclusiones. Por cierto, vamos a competir en buena lid con una alternativa propia, pero eso no obsta que creemos que para lo que viene para el futuro necesitamos la suma y la contribución de todos. Y en eso tenemos una diferencia con quienes hicieron del veto y la exclusión su práctica esta semana. ¿De qué va a depender la posibilidad de que Paula Narváez llegue a noviembre o haya una primaria antes con la democracia cristiana? ¿Hay una definición interna de ustedes o va a depender básicamente de la voluntad que tenga la ADC, que en este caso tiene buenas razones para estar sentida, digamos? Nosotros no vamos a, podríamos decir, descartar ninguna alternativa. Estamos evaluando los pasos a seguir. Solo le puedo señalar que el Partido Socialista va a tener una alternativa para construir una propuesta al país. Y en ese contexto, obviamente, vamos a competir
con quien es nuestra candidata presidencial, que es Paula Narváez. Si Yasna Proboste sigue creciendo en las encuestas, eso ocurrió en estas últimas semanas, ¿puede transformarse en la candidata única de la centroizquierda, una proclamación, algo distinto a lo que estamos hablando? Nosotros creemos que aquí se requiere un mecanismo democrático y nuestra candidata presidencial es Paula Narváez. ¿Y en ese sentido no quedó dañada la candidatura de Paula Narváez con todo esto que pasó? Al contrario, primero amplió su base de apoyo. Hubo dos candidaturas que pusieron a favor de ella, dos partidos políticos que decidieron apoyarla. Y además actuó con una muestra de consecuencia incuestionable. Es la que se la jugó por la unidad, la que habló de unidad y fue consecuente con sus dichos. Muchos otros tuitearon toda la semana pasada hablando de unidad. Cuando llegó el momento de la definición, hicieron de la exclusión su lógica. Por tanto, creo que en ese sentido Paula Narváez actuó con una consecuencia clara y nítida. Dijo Paula Narváez que a Jadwe le había dado miedo, que por eso había tirado para atrás el acuerdo. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, efectivamente amplió su base de apoyo en esta semana. Pero insisto, habrá que preguntarle a quienes entendieron esta lógica de exclusión, reitero, con quienes hasta hace muy poco eran sus aliados privilegiados. Porque aquí pareciera que la historia empezó hace una semana, pero la historia de Chile empezó hace mucho tiempo. Y los partidos tradicionales tenemos una historia de la cual hacernos cargo, con aciertos y también con errores. Reitero, el Partido por la Democracia era hasta hace muy poco el aliado más estrecho del Partido Comunista. ¿Es distinto negociar con Boric que con Jadwe? ¿Ustedes distinguen matices entre ambos? Nuestra opción es distinta. Ellos optaron por una primaria de la exclusión, una primaria donde solo hay candidatos hombres, no participan mujeres. Nosotros tenemos una opción distinta y vamos a apoyar nuestra opción. Creemos que es una mejor opción para Chile. ¿Pero los mete en el mismo saco a Boric y Jadwe o reconoce algunas diferencias entre ellos? Pero, insisto, nosotros tenemos una opción distinta. Los que participen en ese proceso democrático tendrán que decir quién es su representante. Reitero, según se nos ha informado, el veto provendría de Daniel Jadwe y un veto personal y de Convergencia Social, el partido político en que milita Gabriel Boric. Lo consideramos lamentable porque los demás actores del Frente Amplio se han comunicado con nosotros. Nos han dicho que están avergonzados, que consideran que fue un error. ¿Quién se ha comunicado, por ejemplo? Mire, ellos tendrán que declararlo, pero yo les sugiero que revise los tweets que enviaron, que emitieron, que tuitearon ese día. Los representantes de Revolución Democrática, sin ir más lejos, y de muchas otras fuerzas de ese pacto, que señalaron que no estaban de acuerdo con la lógica de exclusión. Hay uno que dice, nos juntamos firmas para esto. Así que bueno, y no es el único partido de los que forman parte de ese pacto que efectivamente se han comunicado con nosotros y nos han señalado que no comparten la lógica de la exclusión y el sectarismo, por el contrario, entienden que al final se farrearon una oportunidad histórica para construir una mayoría distinta para Chile, que es imprescindible para los cambios que tenemos que impulsar. ¿Ya ha podido conversar con Boric o Jadwe después del miércoles? Hablé con Gabriel Boric ayer, él me llamó a propósito de una entrevista que iba a dar, que salió publicado hoy día en un matutino, y con Daniel Jadwe había hablado antes, pero no hablé después de este episodio, no he hablado después de este episodio. ¿Y en esa conversación con Boric hay algunos canales de diálogo posteriores a esto? Nosotros vamos siempre a mantener nuestra lógica constructiva y unitaria, porque contrariamente a lo que algunos evalúan, creemos que las transformaciones que hay que impulsar son de tal magnitud que se requiere la suma de todo. Pero bajo ninguna circunstancia vamos a avalar la lógica de la exclusión. Y me habría gustado ver una actitud más decidida de señalar que bajo la lógica de la exclusión no se participaba en este proceso, porque eso habría obligado a que los que estaban excluyendo tuvieran que modificar su conducta. Miguel Crispi nos decía esa noche, la noche del miércoles, que él pensaba que se habían farreado la oportunidad de ganar en primera vuelta con ese pacto amplio. ¿Usted siente lo mismo? Sin lugar a dudas que resta fuerza para lo que viene por delante. Y aquí se requiere una voluntad transformadora de magnitud, porque, insisto, los cambios que hay que hacer son tan profundos que la división no contribuye a nada. En días anteriores se hablaba de entendimientos previos a la segunda vuelta. ¿Es eso posible todavía? Bueno, insisto, nosotros no hemos descartado ninguna alternativa, pero cuando se excluye un actor tan relevante como es el Partido Socialista, obviamente nosotros nos vamos a preparar para competir. En buena ley y con la lógica constructiva, como lo hemos hecho durante todo este tiempo, nosotros no descalificamos a las demás alternativas. Hemos sí recibido muchas descalificaciones permanentemente, pero nosotros vamos a competir con nuestra propia opción y por tanto vamos a trabajar porque la candidatura que nosotros apoyemos, lo he señalado claramente, sea una candidatura que gane en las elecciones presidenciales. Y vamos a competir con otros actores, obviamente con la candidatura de Paula Narváez. ¿Unidad constituyente como tal existe todavía?
Buena pregunta. Se lo planteo de la siguiente manera. Nosotros definimos una política de alianza amplia. Leí del presidente o el expresidente de la República Cristiana que el PPD y el PS nunca se creyeron unidad constituyente. Yo creo que hay quienes nunca se creyeron la unidad, en ambos lados. Nosotros, por el contrario, siempre trabajamos por una alianza amplia. Pero claramente, cuando hemos sido excluidos, no le quepa duda que la alternativa que vamos a generar va a ser una alternativa competitiva. ¿Pero existe todavía? Tenemos que trabajar y conversar con los demás actores que participaron de este esfuerzo a ver si están dispuestos a sumarse y no descartamos ninguna alternativa para la presidencia. Porque quedan cosas importantes todavía. Por ejemplo, la segunda vuelta de gobernadores. ¿Están con Orrego o están con Oliva? Nosotros participamos de procesos de primarias. Cuando uno participa en una primaria, ese es un evento democrático. Por tanto, después no se puede cambiar de candidatura si es que no le va bien a su propio candidato. Nosotros vamos a apoyar a todos los candidatos de unidad constituyente que están en la segunda vuelta de gobernadoras y gobernadoras regionales. Eso es lo democrático y eso es lo consecuente. En caso contrario, no habríamos firmado ese pacto de primarias. Por tanto, todos los candidatos de unidad constituyente que están en la segunda vuelta son nuestros candidatos y van a contar con el apoyo irrestricto del Partido Socialista. Senador Elizalde, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Mesa Central. Gracias a usted, Álvaro, que tenga una buena jornada. Igual que todo, de darle la bienvenida a nuestros panelistas de los días domingo para analizar esta semana movida, compleja, con coletazos y reacciones. Saludamos a Lucía Damert y a Quique Mujica. ¿Cómo están? Todo bien, Gracias por Álvaro. acompañarnos. Lucía, comencemos contigo. ¿Cómo has visto todo lo que pasó, lo que me comentábamos recién con Álvaro Elizalde y este enredo tremendo en la centroizquierda y esta primaria amplia que no fue? Sí, yo diría que esta ha sido una semana muy trágica para la política de verdad, porque la política no es hacer show mediático, la política es sentarse, negociar, llegar a acuerdos, no andarse matando entre cercanos, porque además no existe un proceso de renovación al 100% para mañana. Son los mismos personajes los que van a seguir conversando y negociando y por ende seguir abriendo las fisuras entre la centroizquierda o la centroderecha es muy malo. Mira lo que pasa con Carter, que sale a decir cosas tremendas contra otro de los dos candidatos y a los 2 días retrocede. Porque acá efectivamente lo que uno tiene que hacer es formar 2 espacios. Lo que me parece muy interesante, más allá de los partidos, es el momento político de Jasna Proboste. Lo conversábamos previamente, efectivamente ella tiene una lectura muy rápida de la situación cuando no se sube. Y podría haberse sumado a ser candidata presidencial y haber tenido todos los apoyos, pero ella leyó bien la temperatura del país y leyó bien además las lecturas de lo que han sido estos parricidios políticos, porque efectivamente acá hubo una candidata como Jimena Rincón que fue una primaria y que ganó, y ella misma dice que la bajaron con veto. Hubo otro candidato que fue una primaria, como Heraldo Muñoz, que también se bajó pensando que era la mejor oportunidad. Entonces creo que en el largo plazo la decisión de Jasna va a ser probablemente la decisión más inteligente en términos políticos y de mensaje a la ciudadanía. Vamos a ver si eso significa que ella se convierta en una candidata o precandidata. Pero al final del día uno lo que termina viendo es una situación casi de teleserie, que además lamentablemente no la terminan, y algunos que tuvieron un olfato mejor para entender hacia dónde va el país. Sí, una serie de Netflix, decíamos también. Quique, lo de Jasna, ¿cómo lo interpretas? Bueno, fíjate que esta semana cayeron 4 candidatos. Cayó Heraldo Muñoz, cayó Pablo Vidal, cayó Jimena Rincón y cayó Evelyn Matei. O sea, en una semana está la resaca post elecciones del fin de semana. Entonces, se van 4, tenemos 2 primarias y Jasna Proboste sí capitalizó muy bien según los números que tienen la DC. Ellos confían más que los números que tienen, ellos confían en que va a seguir creciendo, que se le abrió un espacio para hacer campaña, está siendo cada vez más conocida, que es muy importante. Claro, y se manejó muy bien en esa noche los cuchillos largos, que todo era confusión. Ella se mantuvo aparte de este muñequeo político y capitalizó. Yo creo que va a capitalizar en los próximos días. Ahora también es interesante cómo vemos conociendo las personas, los independientes que se van integrando a esta convención constituyente, a esta conversación constituyente. Y es interesante cómo uno se enfrenta a estos independientes, porque el primer gesto, muy políticamente correcto, es rendirse a sus pies y deificarlos como algunos analistas de opinión, que parece que cuando hablaran de ellos más que biografía, tienen agiografía, son especies de santos. Y yo me quedo un poco con lo que dice Fernando Hacha, que lo encuentro bien inteligente. Uno, porque sí, son sectores, dice, friccionados, que han estado excluidos y que por ende
no pueden llegar, como dice que me reí mucho, a la convención como si vinieran a un seminario de filosofía política. O sea, nadie pretenda que ellos entren, saluden a todos y hagan como que si no hubiese pasado nada en los últimos 30 años en este país. Pero también dice Atria, a raíz de algunas declaraciones de miembros de la lista del pueblo, sobre todo, que no van a conversar con partidos, que no se van a sentar con la derecha, que los independientes no neutrales son de centro-derecha. También dice Atria que al final, si la derecha o la lista del pueblo, o sea, los extremos, llámese Marinovich y la lista del pueblo, se atrincheran, van a quedar en sus 28 escaños y totalmente irrelevantes, porque van a mantener sus principios, por decirlo de alguna manera, pero no van a tener poder para llegar a los 52 del veto, a los 103 de los 2 tercios. Los 2 tercios. Entonces es interesante ver, empezar a analizar esas biografías. Es gente que tiene causas que hasta ahora no se han conversado y que ya es momento que se encaren, se conversen y se arribe a en esa conversación, que se arriben a soluciones de temas que han estado dando vuelta y no se han institucionalizado. Entonces yo encuentro lo positivo de esto, que por fin se va a institucionalizar una discusión que va a arribar a lo que decían los constituyentes, que nos representan a nosotros, pero no vamos a seguir haciéndonos los locos con sectores de influencia política, porque ellos lo que tienen dependientes que no tienen carnet militante, pero son más políticos que todos. Entonces vamos a poder conversar por fin. Totalmente. Lucía, ¿tú estás de acuerdo con esto que se ha dicho, que la convención se parece más al Chile de verdad? En el sentido que hay más colores, hay más matices, hay nuevas sensibilidades, lo decía aquí, que hay muchos ecologistas, feministas, para qué decir, animalistas, en fin, gente que defiende sus regiones. Ecofeministas también. Ecofeministas también. ¿Cómo ves eso? No, yo siempre, desde el primer día, estuve muy contenta por lo que ha sido el resultado de la Convención Constituyente. Creo que no solamente vamos a hablar teóricamente de la descentralización, porque uno de los problemas que tenemos es que muchos de los que hablan de la descentralización estamos acá en Santiago, ¿cierto? Dando la noticia desde acá. Acá ha llegado mucha gente efectivamente, de regiones que ni siquiera tiene el interés de estar en Santiago, sino muy por el contrario, tiene una efectiva agenda descentralizadora, y eso es fundamental en la discusión de la convención. También creo que estos diversos grupos, el hecho de que no todos sean, como escribió algún colega, no son todos doctores en una universidad extranjera. Muy por el contrario, hay una variedad de profesiones, hay una variedad de miradas, hay gente que efectivamente llega con un sentido bastante específico de lo que es la participación de la comunidad. Yo creo que ahí hay un desafío gigante, algunos que creen que la convención es como una torre de Babel ahí en una esquina donde van a definir un buen documento, y otros que dicen no, hay que ir a las regiones, hay que hablar con la gente. Esos son los espacios donde vamos a tener mayor nivel de diversidad. Y con relación a lo que decía aquí, que los independientes, hay independientes bien variados. Sí. Y creo que lo que hay que hacer es darle entidad a todas y cada una de las opiniones. Han llegado a la convención muchos porque su opinión ha sido reflejo de otro grupo de gente que los ha votado. Y por ende, si están los animalistas, si están los ecofeministas, si están los totalmente, digamos, lo más radical o los menos radicales, lo que nos conviene acá es sentarnos a construir mayoría. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Atria. Efectivamente, el que se atrinchera pierde, tanto en la izquierda como en la derecha, porque no hay que olvidar que en la derecha también están los autoatrincherados, ¿cierto?, que están por no cambiar nada o por mantener las cosas como están. Entonces, sí, representa más a Chile. Por supuesto que no hay que olvidar que acá representa más a Chile, pero hay muy poquitos trabajadores, ¿no? Efectivamente, llamémoslo los trabajadores de las empresas, de los obreros, casi todos son profesionales. Ha habido un voto bastante importante para el mundo profesional, y eso significa que hay la obligación de ir a escuchar a la ciudadanía. No lo dice solo la lista del pueblo, lo dice la mayoría de la gente. Necesitamos que se haga carne lo que se discute ahí. Si no, vamos a tener un espacio igual más representativo, pero que se separa del resto de la ciudadanía igual. Totalmente. Abogados y profesores encabezan la lista de profesiones, y uno empieza a desmenuzar eso de la convención. Kiki, volviendo a las negociaciones políticas, a lo que pasó con la centroizquierda, esta fractura, lo que decía Elizalde recién, Álvaro Elizalde, respecto a que ellos quieren seguir construyendo con el Partido Comunista del Frente Amplio, tienen una democracia cristiana que está absolutamente, digamos, sentida, y con buenas razones, lo decíamos, después de todo lo que ocurrió. ¿Cómo visualizas la proyección de esas futuras alianzas y de lo que viene también para la centroizquierda tradicional? Está difícil, ¿eh? Está difícil porque, claro, fíjate que entre tanto barullo, y no quiero caer en lo anecdótico, ya se ha comentado bastante, de los llamados de Maldonado solo ahí esperando en el CERVEL, más bien que la unidad constituyente ya no existe.
porque además era una coyuntura específica, era un pacto electoral en el fondo. Ahora hay que ver si ese pacto se transforma en programático. Y yo creo que aquí lo que confluyó, lo que pasó este fin de semana, más allá de los dime y diretes propios de la política, es que se sincera una discusión que ha habido dentro del Partido Socialista hace rato, que son factores que se van sumando. Por ejemplo, la discusión eterna si el PS tiene que estar con la DC o con los comunistas del Frente Amplio. Esa es una discusión que viene hace rato. Hay un grupo como Escalona, el presidente Lagos, que siempre han creído que sin la DC no se gana. Hay otra discusión abierta también, sí. Otro factor importante es que las candidaturas presidenciales que existían hasta antes de Proboste no habían prendido. O sea, es un hecho. Si hubiese cualquier persona hubiese habido con 20, 25%, esta discusión no existiría. O sea, estarían más bien alineados bajo el candidato favorito. Aparece Proboste, bueno, y algunos del PPD sobre todo empiezan a mirar a Proboste como una alternativa válida, les gusta su biografía, les gusta su historia, les gusta cómo es, y sabiendo que Heraldo Muñoz no prendía. Entonces, ese es otro factor importante. Entonces, más o menos, cuando confluye todo eso, se arma lo que se armó. Entonces, ¿cómo se zanja esto? Yo estoy pensando más hacia adelante y no sé cómo lo ven ustedes, pero la gran discusión es cómo van a ser los pactos parlamentarios, los pactos presidenciales para la elección que viene ahora, que viene en un rato más, porque sin la DC, ojo que la DC sacó, tengo el dato acá, 700.000 votos en la lista concejal, el segundo partido más votado después de Renovación Nacional. Para que se hagan una idea, Revolución Democrática sacó 205.000. Y los socialistas sacaron 525.000. Entonces, en este WhatsApp que anda circulando, que es un WhatsApp de Camilo Escalona, Escalona dice claramente, sin la DC no ganamos a la derecha. Exacto. Exacto. Bueno, Giorgio Jackson, Gabriel Boric han dicho que por sí mismos solos no ganan. Y claro, y hay que hacer esa distinción también, Lucía, respecto a lo mal que le fue a la DC en la constituyente, pero en concejales, en alcaldes, tienen números bastante mejores que presentar. Sí, lo que pasa es que yo ahí estoy súper de acuerdo con lo que plantean, pero hay un punto distinto. Y es que creo que el PS tiene que llegar a un acuerdo programático. No puede ser que mata a la DC y se decide ir con el Frente Amplio y después, como no funciona, entonces regresa con la DC, porque las concepciones del país son distintas. No son totalmente distintas, pero son distintas. Entonces, una de las cosas importantes acá, uno puede tener acuerdos electorales, ¿cierto? Yo perfectamente puedo entender que uno diga, mira, toda la centroizquierda se tiene que juntar electoralmente sobre un programa. Pero después están los acuerdos programáticos, digamos, de visión de país. Y ahí es donde me queda la duda de cómo uno puede cambiar de domicilio electoral tan rápido. Ahora sí, espérate, como coordenadas muy distintas. Si la Frente Amplio vetó al PPD, ¿por qué no tendría que vetar a la DC? Que es mucho más hacia la con mayor razón, derecha. Claro. O sea, bueno, esos vetos son vetos que no se pueden terminar mañana, porque son vetos muy fuertes. O sea, acusarlos por SQM, por las boletas. O sea, Ponce Lerú logró que el pacto se dividiera. Pero ¿cómo esto no se olvida? O sea, en 3 meses más uno puede decir, bueno, ya solucionamos el problema de las boletas. No, o sea, es una acusación muy fuerte. Entonces, ¿cómo se recompone la oposición? Esto lo pregunto, ¿cómo se recompone la oposición a raíz de esto? Porque, insisto, si van separados, no ganan. Es que la oposición ya no se va a recomponer, creo yo, hasta la primera vuelta. Efectivamente, en la primera vuelta va a ir el que gane entre Gabriel Boric y Daniel Jadwe, y por otro lado parece que va Paula Narváez, y por otro lado entiendo que Carlos Maldonado dijo que él también va. Y Yana Proboste. Y debería tal vez la DC tomar una decisión si va. Claro. En la segunda vuelta ahí puede haber un acuerdo programático, digamos un acuerdo de gobierno. Y uno no necesariamente se tiene que casar para convivir, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que demostró esta situación es que hay definiciones político-estratégicas que son necesarias de hacer en algunos partidos. No es baladí que tú en 24 horas pasaste de ser socio de la izquierda y después ser socio de la centroizquierda. Claro. Y eso, al final, también cuando tú vas a mirar el listado final de militantes de algunos partidos, hay partidos que han perdido el 50-70% de sus militantes por esta situación de, entre comillas, variación de dónde estás parado en tu eje, que después de la primera vuelta, como hizo el Partido Comunista tantas veces, dices, no, vamos a ir juntos porque efectivamente la lucha es para que no llegue la derecha. Eso uno puede entenderlo y creo que hacia allá, lamentablemente hacia allá vamos a ir. Y digo lamentablemente
porque seguimos en el torpedeo entre ellos mismos. Nuevamente, torpedearse entre primos es muy malo, porque al final del día, en la segunda vuelta, van a tener que ir juntos. Es lo que está pasando hoy día con la discusión entre Karina Oliva y Claudio Rego. Yo creo que para convivir no hay que casarse, pero cuando tú acusas a tu futura pareja de probidad, porque lo que aquí está en juego, aquí se dieron vueltas con las razones. Yo escuché ya SQM, pero también escuché que habían cupos parlamentarios, pero cuando tú acusas a alguien de probidad, esa probidad no se limpia a partir de la que el que está acusando en 3 meses. No. O sea, si le van a pedir el voto, y se lo van a pedir, piensa que la política es la política, le van a pedir el voto al PPD y ahí todos van a hacer amnesia de lo que pasó esta semana, porque para pedir el voto los problemas de probidad son secundarios. Por eso es que yo digo que tienen que dejarse de seguir. Una de las cosas que uno debería de tener como política es que efectivamente en estos momentos álgidos no tengan el teléfono con el Twitter. Porque al final, ¿me entiendes? El Twitter al final termina generando unas bolas de nieve que van en diferentes formatos y es difícil ponerse de acuerdo cuando tú dices, bueno, pero si fulano dijo en Twitter. Entonces, cuando tú miras lo que pasó esas horas, por eso yo creo que una de las cosas que el mundo de la centroizquierda tiene que hacer es llamar razonablemente a pesar lo que viene en el futuro de Chile, es dejemos un rato las redes sociales, dejemos de pegarnos entre nosotros, abiertamente. La política es el arte de la negociación y ahí se pegan todo lo que quieran, pero ojalá en un espacio donde el nivel de deterioro de la conversación no sea el que uno ve. Yo por eso partí diciendo que lo de Jasna Proboste me pareció muy bueno, porque ella podría haber salido a decir, miren, ¿saben qué? Nos han hecho A, B, C, W. Yo dicho, no se traiciona el partido de Fred Montalva. Mira, nos humilla. De todo, claro, nos humilla. De todo. Y son cosas que está bien decirlas. Mi punto es que con las redes sociales, a veces uno no se da cuenta que diciendo lo que uno piensa en este minuto, enajena a la persona que está leyendo. No, y se desencadenan hechos políticos a partir de un tuit, que es lo que comentábamos recién con Álvaro Elizalde. Hablemos de la derecha, digamos, que no obtuvo el tercio, que aparece, digamos, todavía lamiendo las heridas, todavía tratando de entender lo que pasó y con una proyección bien compleja aquí, que en términos de lo que viene, decía Atria, no atrincherarse, pero también hay figuras fuertes que fueron elegidas el domingo pasado y que seguramente van a defender los principios más tradicionales de la derecha. ¿Cómo es esa discusión? Yo encuentro que está bien. Recordemos que cuando se inició la transición, Jaime Guzmán la UDI negoció con la Concertación una serie de cosas que eran prácticamente imposibles de creer en ese momento. Quisieran sentar a la mesa para la presidencia del Senado, por ejemplo, ¿te acuerdas? Sí, entonces, al final todo es posible. Todavía el mapa de la constituyente hay que configurarlo, qué conversaciones van a tener y qué temas van a confluir. Hay temas que se van a confluir y lo que hemos visto en las encuestas que se le han hecho a los constituyentes, hay ciertas coincidencias. Pero más allá de eso, la derecha yo creo que estaba muy noqueado. ¿Han visto los boxeadores cuando están en el suelo les ponen una cosa en la nariz? Sí. Yo creo que esa cuestión que le pusieron en la nariz fue la pelea de la izquierda, porque hay una tesis que esboza la misma gente de izquierda en privado, que la izquierda tiene este problema de pelearse infinitamente, incluso cuando tienen la posibilidad de ser mayoría. Entonces, la pregunta es, claro, ya escuchamos algunos constituyentes decir que Boric que había salvado a Piñera, que esto eran amarillos, que los partidos no. Entonces, al final, la derecha puede tener ahí un asomo de esperanza, no por sus bondades, que por sus movimientos propios, que no han sido muy prolijos ni inteligentes, sino más bien porque ven al frente una montonera que nada indica que tendrían que arreglarse después de lo que pasó esta semana. O sea, después del knockout, pero fue un knockout bravo. Lavín sale dando una entrevista hoy día, en el fondo tratando de ordenar esto y insistiendo en su tesis que hay que ir al centro. Desborde piensa que hay que ir al centro, Briones piensa que hay que ir al centro y Sichel piensa que hay que ir al centro. O sea, está clarito. Hay cierta confluencia. Ahora, una cosa es lo que quieran y otra cosa es que el centro los acoja y no los sancione también por un voto castigo contra Sebastián Piñera. ¿Saca cierta ventaja la derecha, por lo menos, de aparecer más ordenada, al menos en la inscripción de candidatos, o es algo muy espurioso? No, sí, efectivamente la inscripción de candidatos fue una inscripción bastante más ordenada porque se encargaron de sacar a Evelyn Matei del camino también con mucho drama, pero es un drama que no... y al lado lo otro fue... No repercutió tanto, claro. ¿Cierto? Ahora, lo que no hay que olvidarse es que acá el desfonde de verdad es el desfonde del voto de la derecha. Acá lo que hubo en la última elección
en la constituyente este país se constituyó como un partido de centro izquierda. Si quieren llámenlo socialdemócrata, pero es un país. Pero en la constituyente. En la constituyente. Sí, bueno, pero la derecha también perdió alcaldías muy importantes. La derecha perdió alcaldías fundamentales. En este mismo canal estuvimos discutiendo el tema de Maipú, donde se decía, no, bueno, ahí están los resultados. Y creo que el desfonde de la derecha ha quedado un poco solapado por la crisis después de la centroizquierda. Mira, te cuento que el único de los partidos de derecha, los concejales, que se cuenta por partido. Renovación Nacional perdió 20.000 votos entre la elección del 2016 y el 2021. La UDI perdió 132.000 votos. El único que ganó fue Bópoli. Ganó 143.000 votos en relación a la elección del 2016. Porque tenía una tasa de partida muy baja también. Claro. Sí, no, pero te digo, pasó a 293.000 votos que... relevante. Pero te digo que fueron golpeados igual. O sea, la constituyente mucho más. Y ahí hay una buena pregunta de decir por qué la constituyente fueron tan golpeados. ¿Qué problemas de los candidatos? ¿Problemas de sintonía? ¿Problemas de conversaciones? ¿Problemas de elección de candidatos? Yo escuché a Marcela Cuello decir que la UDI antes lo que hacía era iba a los territorios y elegía al candidato que tenía en ese territorio potencia. Ahora no, eligen a uno y lo mandan a Yayay. Anda Yayay, no, pues no conozco Yayay, anda Yayay. Y ahí están los resultados. Bueno, habla bien re mal de ella en su partido, pero lo que quiero decir es que efectivamente le fue mal porque proponen un país que la gente no quiere. Sí, pueden seguir proponiéndolo, pero la gente no quiere. Y yo creo que Lavín es súper inteligente en decir lo mismo que dice Atria, el que se trinchera pierde. Y efectivamente, cuando digo la gente del pueblo, la ciudadanía quiere el cambio de la constituyente. Y creo que hay cosas que están claras que van a suceder. Este va a ser un Estado plurinacional. No hay vuelta que darle, porque uno mira transversalmente está el reconocimiento de los pueblos originarios. Sin duda va a haber un cambio en el rol del Estado, sin duda. Y sin duda va a haber una reevaluación de la relación con el medio ambiente y los recursos naturales. Son temas súper fundamentales, porque somos un país que se dedica a explotar el cobre y los recursos naturales. Entonces, decir que es una constituyente ambientalista no es un adjetivo más, es una cosa fundamental. Entonces, creo que ahí vamos a empezar a ver cómo la derecha se da cuenta si tiene que virar hacia una negociación, conversación, o se quiere quedar en el extremo. Mi impresión es que los 4 candidatos que tienen, y en el marco de la propuesta electoral, van a tratar de moverse hacia el centro. Sí, ¿cómo sigue la conversación? Lo vamos a ver después de la pausa aquí en Mesa Central, pero antes quiero leer un tuit de Jimena Rincón, que estaba escuchando la conversación con Álvaro Elizalde. Dice, en Mesa Central acaba de decir Álvaro Elizalde que no me vetaron. Mi reflexión es, si lo que dice Álvaro es cierto, 1, ¿por qué no me contesta el celular desde el miércoles cuando lo llamé y dejé mensaje de WhatsApp con la pregunta? 2, ¿está diciendo que Carmen Frey me mintió? No creo. Vamos a revisar eso y más al regreso aquí en Mesa Central. La relación que va a existir al interior de la Convención Constituyente con las incógnitas que presenta la lista del pueblo, con independientes no neutrales, a no olvidar que tienen 11 escaños. ¿Cómo visualizas tú esa relación? Bueno, ahí hay que partir con la conversación, asumir también que hay temas, como decía la Lucía, que hay que enfrentar. O sea, esto es como cuando empezamos a hablar del divorcio, que uno encontraba descabellado que el divorcio fuera un tema tabú y nadie quisiera tocarlo. Si uno piensa hacia atrás, dice, ¿cómo no teníamos una ley de divorcio? ¿Cómo? Bueno, no la teníamos por una serie de razones. Entonces yo creo que hay que abrirse ciertos temas. Los sectores más conservadores tienen que tener en cuenta que es mejor participar de las conversaciones que anularse. También la lista del pueblo tiene que entender que aquí hay conversaciones abiertas y que no se puede ser maximalista en esto. Yo entiendo y repito lo que dijo Atria, que son sectores que han estado excluidos, que tienen con muchas fricciones y que hay que esperar un poco que pase esta post-elección para que la gente se empiece a conocer. Esto van a llegar a un lugar físico, si estos son seres humanos, no son robots políticos, van a llegar a un lugar físico, personas que quizás no se han hablado nunca en la vida, no se han topado, lo más probable. Van a tender, yo creo, a trincherarse alguno al principio, buscar su grupo y después se abre la conversación y como en toda negociación siempre hay interlocutores o personajes que ofician de nexos, de abrir conversaciones y eso hay que empezar a identificarlos bien, esas personas que van a hacer los nexos. Ahora, hay que tener a alguien dispuesto a ser anexado por ciertos sectores que están dispuestos a ser anexados. Sí, hay sectores que no quieren conversar y viceversa, va a ser todo más complejo, pero yo tampoco creo, yo creo que la convención tiene sí un desafío, que esto no se vuelva algo desordenado, muy ineficiente, digo en términos de discusión, de plazos, timing,
hasta que la ciudadanía empieza a mirar esto con un poco de desconfianza, diciendo, bueno, esta era la solución, pero arribemos algo. Ese tiene un problema, o sea, no digo que hay que ser moderado, porque esa palabra tiene mala prensa, sino que ser más bien consciente que están los ojos de la ciudadanía puestos sobre ellos. Y lo otro, que la hegemonía, yo en política en estos momentos creo que son tan volátiles, que esto de sentenciar que Chile comienza como una nueva etapa a raíz de la elección de constituyente, a mí ya lo escuché eso con Bachelet 2, que era como vinimos para quedarnos 20 años, con Piñera 2, llegamos y vamos a llevar al país al desarrollo en 18 años, bueno, y ahí están como están. Pues. Entonces, al final, creo que demuestra, no sé, pues Bolsonaro está pésimo en Brasil cuando era número 1 y Lula está en las encuestas primero. La derecha en Perú está cayendo, podría ser un candidato de izquierda, cosa que se sé que era imposible. Entonces, al final, creo que las hegemonías actualmente son más bien transitorias y depende mucho de si esas hegemonías cumplen las esperanzas que prometieron, sean las que fueren, económicas, de cambio. Si no son eficientes en concretar esa esperanza, yo creo que van a ser sancionadas de nuevo con el voto. Lucía, sí. Ese nexo, de alguna manera, independiente no neutral, ¿está llamado a ser de alguna manera ese nexo? No. Acá no hay nadie llamado a hacer nada, porque además parte del problema, lo dicen las encuestas de Naciones Unidas desde el 99 o desde el 90, uno de los problemas que tenemos es que Chile es uno de los países donde más la gente desconfía del otro, del vecino, del amigo. Entonces, ¿cómo no va a desconfiar de la política? ¿Cierto? Si hemos hecho todo para que la gente se distancie. Creo que acá van a salir y van a surgir espacios y liderazgos naturales. A la hora que, como dice aquí, que la gente se encuentre, a la hora que uno sobrepase la estigmatización, la puesta en escena respecto a quién es quién. Y ahí creo que habrá que barajar quienes quieren jugar y pueden jugar ese rol de intermediarios. Tal vez ni siquiera los mismos personajes que están ahí, sino sus equipos técnicos. Hay que pensar en esto y creo que efectivamente, distinto a un congreso donde la gente vota y después cuando uno ve que no hacen lo que habían ofrecido, casi como que uno se olvida, acá hay una tremenda expectativa del país. Y con plazo. Con plazos muy cortos, entonces el castigo puede ser un castigo muy fuerte, no solamente electoralmente, sino también en términos de lo que va a pasar en la calle. Piensa que hay plebiscito de salida más. Hay plebiscito de salida. Pero eso. Yo lo que encuentro más difícil es cómo construir esos puentes en el proceso electoral. Creo que efectivamente con el COVID todo se movió y lo que era una agenda de discusión constituyente sin proceso electoral tan evidente, ahora se va a ver muy marcada por esto que estamos viendo, que la gente se ha puesto en los extremos, que los partidos se ponen tensionados. Me pregunto cómo vamos a hacer para que, por ejemplo, en el mundo de la centro-izquierda, los representantes de los partidos, que son minúsculos, pero están ahí y tienen un rol que jugar, se sienten a conversar cuando sus dirigencias partidarias se están matando en la tele. Claro. Entonces, hay un desafío. Yo espero que efectivamente los independientes, pero sobre todo lo que uno ve hoy día, la mayoría de los independientes que han llegado es gente con una biografía riquísima. Eso significa que el país está perdiendo gente muy buena, muy importante, muy calificada, pero que no está en los círculos históricos de la repetición. Ojalá que esos sean los que empiecen a jugar roles fundamentales. Y desde mi perspectiva, ojalá mujeres, ojalá pueblos originarios, que son los temas que además están súper pendientes en la discusión y pueden generar un mecanismo distinto de negociación y acuerdo. Sí, ahora, en los independientes, lo decíamos antes, uno puede distinguir varios mundos y varias sensibilidades. Tampoco se espera que actúen como un bloque, porque no son un partido político, pero de alguna manera se tienen que organizar. Sí. Es que ahí está. Claro, sí, porque si se arman como bloque, un partido político sin ficha pero de es que inscripción. En algunos temas van a ser un bloque. Yo creo que en el tema ambiental van a ser un bloque. Tal vez en el sistema político no tanto. Jorge Charp hoy día llama una candidatura independiente. Una candidatura está acercado a la lista del pueblo. O sea, digo, cualquier persona que recibe ese caudal de voto, cualquier grupo que recibe ese caudal de voto, obviamente que su capacidad de influencia crece. Y dejarla de lado no es parte de la política. O sea, decir, tengo influencia, pero no la voy a ejercer. Es una locura si esta cuestión funciona así. Entonces, vamos a ver cómo se empiezan a mover. La única conversación que yo he visto, no recuerdo el nombre del representante de la lista del pueblo, que dijo que independientes no neutrales los habían llamado para tener una alianza y que ellos consideraban que eran de centro derecha. Entonces no habían aceptado esa conversación. Pero
todo lo que está pasando ahora es demasiado cerca y por eso te digo, y esto no puede ser por Zoom al final. Si esto tiene que ser una conversación face to face, cara a cara, que la gente tome café, que camine por los pasillos, fíjate que parece un detalle. Pero yo he conversado con muchos políticos y el gran problema que han tenido ahora con el Zoom es que se pierde no solamente la picaresca del pasillo, que tiene mala prensa, no, son relaciones humanas que se zanjan con miradas, intercambio de opiniones, gente que se cruzaba, y por Zoom eso no pasa. Entonces, al final, esta conversación tiene que ser cara a cara. Ahora, ¿cómo se hace? Estaba leyendo que muchos constituyentes de provincia piensan venirse a Santiago, pero también sería muy importante que sea, obviamente, práctico y que no sea un cacho. Digo el método, la operación, pero sí es indispensable que haya una conversación abierta con regiones, también una orgánica abierta para que grupos de interés, sean cuales fueren, tengan espacio para conversar. Sí, me acordé de Quique, lo del pasillo. Un dato clave, el 15 de noviembre comienza a gestarse cuando el senador Coloma va al baño y se encuentra con Boric. Claro, por Zoom no se puede. Pues eso no habría sido posible, Lucía. No, yo creo que es indispensable y no hay que ahorrar un peso en sacar a la convención de Santiago. Creo que es indispensable que la convención vaya a Arica, vaya a Antofagasta, vaya a la región de los lagos, vaya a la región de la Araucanía. Que sesione en regiones. Que sesione en esas regiones, que se junte con las fuerzas vivas de esas regiones. Este es un proceso muy distinto a los otros, en un marco post-estallido, en un marco de crisis de los partidos. ¿Con quién vas a hablar que es el intermediario con la gente hoy día? Con nadie. Muy poquitos pueden ser, entre comillas, los intermediarios, visto de una forma más tradicional. Entonces, ojalá que no pongan el tema de las lucas, el tema de las platas, porque si no, empecemos a mirar los presupuestos abundantes que hay en otros sectores, pero sacar la convención y llevarla a regiones yo creo que es una tarea primordial, porque cuando se hable de los desarrollos ambientales o cuando se hable de los temas de los pueblos originarios, tú no puedes discutir el tema de una nación plurinacional desde Santiago de Chile, trayendo a la gente en avión para que se instale acá. Creo que eso es parte de lo antiguo y puede no ayudar a lo que todos hemos buscado con esta salida, que es a mejorar la relación entre todos y sobre todo disminuir las tensiones. Si tú sabes que los constituyentes, derecha, izquierda, todos fueron a Antofagasta y se quedaron ahí, hicieron la pega de escuchar a las fuerzas vivas, no por Zoom, sino de alguna forma, creo que ayuda a destensionar el proceso nacional también. Sí. Ahora, ¿tiene sentido seguir hablando de los 2 tercios, que ha sido un tema esta semana, Quique, considerando que la derecha no alcanzó 1 tercio y considerando que, claro, el escenario que todos proyectaban ya no se dio? Fíjate la entrevista de Atria, que era partidario de conversar los 2 tercios, dice que como uno podría tener una opinión respecto de la argumentación de Atria, porque claro, ahora ya no, los 2 tercios ya no son problema porque la derecha le fue mal. Porque nadie tiene el tercio. Entonces uno dice, bueno, una cuestión táctica más que de principio, viste, considerando que había un acuerdo en noviembre. Pero ese otro tema, dejémoslo pasado pisado, en el fondo ahora dice ahí que la conversación de los 2 tercios como que no está en la mesa, no todos piensan lo mismo. Pero ese va a ser el proceso de cierto procedimental que es tan importante en esto, que suena burocrático y suena aburrido, pero en el fondo es cuál es la cancha donde van a jugar estos constituyentes. Entonces, los 2 tercios va a salir ese tema sí o sí. O sea, más allá de que Fernando Atria diga que ya no es importante, va a salir y vamos a tener que escuchar las posiciones y verlas ahí. Si nosotros vamos a ser espectadores y partícipes de un proceso inédito, que entonces tener claro qué va a pasar ahí es prácticamente imposible. Sí. O sea, uno tiene ciertas luces, pero nunca hemos vivido esto. La otra constitución la hicieron entre unos pocos, entonces al final y en una dictadura, entonces al final esto es distinto. Por eso es que yo también creo que, perdón Álvaro, creo que hay que tener un sentido de realidad respecto a los tiempos también. Nadie pensó que la constituyente se iba a hacer cuando teníamos 7.000 contagiados por día, como lo estamos teniendo hoy día, ¿cierto? Y si la idea de la constituyente es un gran grupo de Zoom dividido en subgrupos de Zoom, yo que soy profe les puedo asegurar que eso no sirve. La gente se desengancha, empieza a ver tele, hace cualquier cosa, por más que uno esté súper convencido. Entonces, si es que vamos a seguir con este proceso que estamos viviendo hoy día, sí, efectivamente deberíamos de pensar si 18 meses o 12 meses o 9 meses son suficientes
para hacer la pedagogía ciudadana que se requiere. Tener una nueva constitución, fast track, rapidito, porque eso es lo que se decidió en noviembre, no sé si es la mejor alternativa. Hay que abrirse y están los caminos de tomar decisión. Tal vez habrá que hacer una adenda a la Constitución, habrá que hacer lo que tenga que hacer. Yo creo que cierta, bueno, lo malo de esa incertidumbre respecto a los plazos es la incertidumbre económica, de inversionistas que van a estar mirando esto, y cómo se desarrolla la discusión, también va a variar el clima de qué se está mirando. Entonces, en la medida que hayan pocas intransigencias, que las van a ver, y está bien que las hayan al principio, pero que se empiecen a arribar a acuerdos, no voy a decir consenso, que también es horror, parece que todos vomitan con la palabra, voy a decir consenso que me gusta, se arriben a ciertos consensos, esto va a fluir. Si la cuestión es que fluya, entonces las posiciones intransigentes que hemos visto ahora, esto que no voy a conversar con nadie, o no, que no voy a conversar con gente que es de partidos, pero si es un hecho que hay gente de partido ahí, es un hecho la causa. Entonces vamos eliminando a los que no vamos a conversar y al final empiezan a sumar 100 que no voy a conversar. Entonces vamos a ir a conversar entre nosotros, entre los 28 de la lista, vamos a conversar solo nosotros, o entre la derecha más trincherada solo nosotros. No funciona. Bueno, esto parezco todo... jesuita, pero va a ser. Así un poco. Sí. Todo esto lo vamos a conversar al regreso de la pausa, porque tenemos mesa de constituyentes, 5 constituyentes van a conversar con nosotros cómo viene la convención. Lucía, Quique, muchas gracias por estar con nosotros. Semanas más, estamos aquí en el estudio con Carol Baum. ¿Cómo estás, Carol? Con César Valenzuela y con Elisa Loncón. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Y a través de Zoom también nos acompaña Natalia Enríquez de la Lista del Pueblo y Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta mesa constituyente aquí en Mesa Central. Vamos a comenzar, quiero comenzar con Elisa. Usted es representante de los escaños reservados del pueblo mapuche. Quiero saber con qué prioridades llega usted a la Convención Constituyente. Felei Mari Pulamiem, Compuche Alcotulelo Tufachi Nutramkaun, con un Tufachi Tawun Meum, Nentual Nizungun, Nentuanta Mapuzungun, Nentualta Newen, Mapuche Newen. Yo he sido elegida para incorporar dentro de la Constitución la plurinacionalidad, la interculturalidad y en síntesis los derechos de las naciones preexistentes en Chile, de las naciones originarias. César, en ese sentido parece haber una opinión, una voluntad mayoritaria, ¿no?, de que finalmente hay un cambio respecto a convertir a Chile en un Estado plurinacional. ¿Cómo visualiza esa discusión en la Convención? Yo creo que es ineludible. Evidentemente esta es una discusión que va a existir, creo que a buena hora va a ser una realidad. Y lo importante es que creo que el gran desafío es que no solamente quede en el texto constitucional, sino que además se transforme en mandatos directos a los poderes públicos y también a los privados, en torno a que tenemos que tener un país que efectivamente es diverso, que no es solamente un país de donde hay una nación, sino que somos varias naciones. Desde Chile Vamos, o Vamos Chile, como se llamaba la lista, ¿cómo ven este debate que se va a instalar bastante al principio, porque ha sido un tema muy requerido, ¿no?, por distintas fuerzas? Bueno, en primer lugar yo quiero saludar a la región de O'Higgins. Yo efectivamente voy por un distrito que necesita también el tema de la descentralización. Creo que esta conversación se tiene que tener en todos los ámbitos. No es solamente en lo plurinacional, que está muy bien, tenemos que conversarlo, pero tenemos que ver en qué se traduce, porque si solamente queda establecido en la Constitución, pero no tiene una bajada, la verdad es que no va a ser efectivo. Y lo mismo con el tema de la descentralización. Yo creo que llegó el momento, y es una buena oportunidad esto, que podamos descentralizar en forma real y entregar pertinencia cultural y territorial a la toma de decisiones. Y esto es no solamente de Santiago respecto de las regiones, sino que también de las regiones o de las capitales regionales respecto de las comunas, porque no podemos seguir pensando que se diseña una política pública igual para O'Higgins que para Magallanes y para Rancagua que para Oñihue. ¿Cierto? Son realidades distintas y eso tenemos que ponerlo sobre la mesa. Por lo tanto, si queremos hacer una constitución legítima que nos represente a todos los pueblos que habitamos, a todas las regiones, a todos los intereses y a todas las prioridades de la gente, tenemos que tener esta conversación en forma real, con las consecuencias que esto genera en la práctica y no solamente con declaraciones de principio. Sí, sumamos a quienes están a través del Zoom. Natalia Enríquez, de la Lista del Pueblo, también la misma pregunta, porque comenzamos ya con un tema que va a ser seguramente uno de los principales que se va a tratar en un principio probablemente la Convención Constituyente. Mira, es un gusto poder haber escuchado, de hecho, a Elisa al principio. Creo que hay que dar ciertas señales
bien directas respecto al respeto que nosotros les tenemos a nuestros pueblos originarios, y me parece que cuando nosotros elijamos la directiva, parte de esa directiva, que también es parte del reglamento, debiese estar una persona de los pueblos originarios. O sea, este territorio es mucho más de ellos que de nosotros, probablemente, como a uno le gustaría como marcar origen, que es como siempre la disputa de la tierra, cuando los grandes empresarios intentan decir como que esta tierra ya fue comprada, ya es de nosotros. Hay que ser súper cuidadoso porque nosotros nos vinimos a instalar sobre tierras donde ya habitaban otras personas, y valoro mucho la resistencia que hizo todo el pueblo mapuche y todos los pueblos originarios que han logrado resistir el embate de otras civilizaciones que intentaron exterminarla. Ahora siento que es el momento de poder realmente hacer una forma de convivencia en paz. Bárbara Sepúlveda, lo mismo, ¿el Estado plurinacional es prioridad también para el Partido Comunista? De todas maneras es una prioridad, y yo creo que el Estado plurinacional tiene que comenzar a construirse en el ejercicio del proceso constituyente mismo. Porque creo que con las personas que han sido excluidas de la deliberación democrática, y con esto no solo me refiero a los pueblos originarios, sino también a las mujeres, a los niños y adolescentes, a las diversidades sexuales, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, hoy día la deuda es histórica, es tremenda. Son 200 años de historia constitucional que se han construido con la exclusión de muchísimos sectores de nuestra población. Por eso la participación es clave, y quizá el primer desafío que tenemos como constituyentes es construir con la ciudadanía, aprender a escuchar, a dialogar en los territorios, en los cabildos, en las asambleas. Efectivamente fuimos escogidos para eso, para representar, pero también cómo vamos a transformar la Convención Constitucional en la réplica de otro espacio donde se discute la política hoy día. No podemos hacer un Congreso 2.0. Necesitamos una convención realmente participativa, y eso implica también la traducción en instantánea a otras lenguas, al lenguaje que sea inclusivo para las personas con discapacidad. Necesitamos generar transparencia radical y participación vinculante. Sí. Volviendo al tema del reglamento que lo mencionaba Natalia, ¿cómo visualiza, Elisa, esas primeras semanas de instalación, donde las reglas del juego de la Convención Constituyente van a ser, seguramente las primeras discusiones van a estar marcadas por eso? ¿Cómo visualiza usted y qué debe quedar en ese reglamento a juicio suyo? Bueno, tiene que ser un proceso transparente, tiene que ser definido en el diálogo con todos, no puede ser un reglamento determinado por las llamadas telefónicas que te hacen o que se cocine en un espacio cerrado, sino que entre todos tenemos que establecer. Y para las naciones originarias es fundamental que ese reglamento responda al contexto, responda a la forma como nosotros nos organizamos, responda a nuestra lengua, y tienen que establecer también el uso de las lenguas originarias y la participación de las naciones originarias. Nosotros tuvimos muchos problemas en todo el proceso de candidatura, porque hay un proceso de desconexión enorme, una brecha enorme de desconexión con nuestras comunidades, y nuestros pueblos todavía no han procesado de fondo qué significa la participación vía escaños reservados, y eso implica hacer chaguán territorial, salir a las regiones, y que también en el reglamento se establezca de que la discusión constitucional no puede estar solamente en Santiago, sino en las regiones, en las comunidades, en el Guaymapu, en la lengua y con los patrones de cultura que nosotros establecemos para tomar las decisiones. César Valenzuela, ¿los 2/3 va a ser parte de la discusión del reglamento o es un tema ya zanjado? Lo digo por todas las declaraciones que hemos escuchado estos días respecto a la pertinencia, ¿no?, de mantener esta que fue uno de los pilares del acuerdo del 15 de noviembre. Bueno, yo creo que no hay temas que deben estar excluidos per se. Uno puede tener opiniones respecto al tema de los 2/3, que va a ir de la mano sin duda con el tema del reglamento. A mi juicio, esa discusión tenía sentido cuando efectivamente existía la posibilidad de que alguna fuerza política pudiera alcanzar el tercio y tener capacidad de veto respecto a los temas. Afortunadamente la ciudadanía fue extremadamente sabia al respecto y a ninguna fuerza política le dio esa representación. Por lo tanto, creo que esa discusión no tiene mucho sentido. Al contrario, creo que tenemos que mirar el escenario de los 2/3 como una oportunidad para que las fuerzas transformadoras nos pongamos de acuerdo en los grandes temas y seamos capaces de sentar las bases por un Chile más justo, por un Chile más solidario. Carol Baum, ¿van a defender los 2/3 o también están abiertos a debatirlo? Ya que no se consiguió el tercio para la derecha.
Yo creo que esto es una decisión independiente de cuánto uno sacó, si le fue bien o mal, y si tiene el tercio o los 2 tercios. Yo creo voy a defender en el fondo lo que estableció. Y estoy de acuerdo con Bárbara en que esto no puede ser una réplica del Congreso. Porque en mi opinión la discusión legislativa está agotada, hemos visto cómo se tarda demasiado tiempo en zanjarse cosas que son prioritarias para la gente. Por lo tanto, creo que me gustaría de verdad que esto no fuera una réplica del Congreso y que eso lo estableciera bien el reglamento. Pero para mí lo fundamental del reglamento es que que entregue legitimidad a la discusión. Esto significa que el reglamento entregue formas de hacer una discusión efectiva y participativa, pero que no se bloquee de ninguna forma el avance. Y lo fundamental es que nos entregue la mayor legitimidad posible y que construyamos un texto en que sea no solamente legitimado por quienes están dentro de la convención, sino que también por la ciudadanía. Y ese es el gran desafío. Y creo que para eso, una de las cosas que vamos a tener que buscar es no dividirnos entre buenos y malos, sino que ir buscando mayorías móviles. Y si los 155 ponemos en el centro de la discusión a las personas y no a las ideologías, creo que vamos a conseguir mucho más acuerdos que lo que en general ha aparecido hoy día a través de la prensa. Natalia Enríquez, que está a través del Zoom de la Lista del Pueblo, hubo declaraciones durante la semana de Rafael Montesinos, que es uno de los fundadores de la Lista del Pueblo. Nunca vamos a conversar con la derecha. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, yo conozco a Rafael y también entiendo que muchas veces a las personas se les saca contexto. La verdad que por lo menos por mi parte, y que es lo que he percibido de la mayoría de los constituyentes, siempre se puede conversar porque somos seres humanos. Otra cosa es que uno vaya a hacer ese tipo de conversaciones con el maletín o tipo jefe de gabinete, que eran conversaciones a puertas cerradas buscando acuerdos en que finalmente beneficiaban a los políticos como individuos y no a la ciudadanía. Ese tipo de conversaciones que llevan a acuerdos que no benefician a la ciudadanía son los que nosotros no estamos dispuestos y hacer con nadie, ni con la derecha, ni con la centroizquierda, porque nosotros no creemos, y yo personalmente no creo en una política en que finalmente nos arreglamos de cómo vamos a salir nosotros bien parados de esto. Y nosotros me refiero a los partidos políticos. Yo en ningún caso, al criticar a los partidos políticos, eso lo transfiero completamente a los militantes de los partidos políticos. En especial porque aquí hay personas militantes, como Bárbara, como César, a los cuales yo les tengo profundo respeto. Pero la forma en que se han conducido los partidos políticos en Chile, a mí me parece que ya está agotada y que ese es el voto de rechazo también que realizan las personas y que terminan votando por independientes porque ya ni siquiera se sabe lo que es un partido político. A mí no me molesta la ideología, a mí de hecho me molesta mucho más no saber con quién estoy conversando, porque cuando una persona de derecha también empieza a hablar de los derechos sociales e intenta decir que es socialdemócrata, tú ya no sabes con quién hablas. Y eso es lo que las personas ya están agotadas, de ver cómo se cambian las chaquetas de un lado para otro, viendo cuál es el discurso que más le gusta a la gente, tomándole el pulso a los medios de comunicación, cosa que voten por ellos y ellos puedan seguir su carrera política. Esos son los tipos de conversaciones que nosotros no vamos a tener. Bien. Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, ¿ustedes van a conversar con la derecha en la Convención Constituyente o también están en este predicamento de Rafael Montesinos, que lo dijo varias veces, no fue sacado de contexto? Mira, yo estoy de acuerdo con Natalia, o sea, evidentemente estamos en una convención constitucional y fuimos electas por la ciudadanía precisamente para representar posiciones. Yo creo que el primer diálogo que nos tiene que es el que tenemos precisamente con esa ciudadanía a la cual nos debemos. Nos debemos a expectativas que la ciudadanía tiene puestas en nosotros. Nos debemos a un país movilizado por justicia social, por otro tipo de democracia, por vivir mejor. Y ese diálogo que se perdió con la ciudadanía, ese es el primero que hay que reconstruir. Después podemos sacar, ¿cierto?, calculadoras y empezar a pensar quiénes están adentro, si se alcanzan o no se alcanzan los acuerdos. Pero evidentemente este es el primer desafío. ¿Cómo dialogamos con las personas que hoy día perdieron la voz en nuestra democracia? Y yo estoy de acuerdo con Natalia también en que hoy día las votaciones le pasaron la cuenta a los partidos políticos porque el sistema de partidos políticos, porque este sistema político también fracasó.
Entonces, si hay partidos que no están dispuestos a renovarse, a reinventarse, van a perderse, van a quedar abajo de este tren democrático. Y a mí me parece que no podemos repetir las recetas del pasado. Nosotras no creemos que tenemos que encerrarnos a debatir entre nosotros y eso sería un error. Entonces, cuando pensamos en la participación ciudadana, por ejemplo, como el primer desafío para el reglamento, es precisamente eso, y es darle voz a quienes se han quedado sin voz. Somos representantes y está bien, tendremos que llevar estas propuestas a la Convención Constitucional y ahí dar todas las batallas que sean necesarias, y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Pero eso no significa que vamos a entrar de lleno a empezar a pensar con quiénes negociamos y quiénes no negociamos, si ni siquiera sabemos todavía ¿qué es lo que se va a negociar? Los contenidos están dados por la movilización social, yo estoy segura de eso. Son contenidos políticos que hay que traducir al lenguaje constitucional, por cierto, pero empecemos a conversar primero con los territorios, con los cabildos, con las asambleas y desde ahí partamos. Yo creo en esto también, Álvaro, que algo del reglamento que no podemos obviar es que hoy día somos una constituyente paritaria. Y eso significa también que en ese reglamento tienen que haber normas claras, por ejemplo, sobre acoso sexual, sobre las labores de cuidado, la corresponsabilidad, cómo vamos a hacer compatible la vida familiar con las labores de las convencionales mujeres, cómo vamos a hacer que esto no signifique, por ejemplo, solo sesionar en Santiago, como se conversaba antes de este panel. Pensemos en cuántas convencionales tienen que dejar a todas sus familias para trasladarse de ciudad, y eso qué significa. Entonces no podemos replicar tampoco los obstáculos para la vida democrática y la participación política, ni de las mujeres en la Convención Constituyente, ni fuera de la Convención Constituyente a la ciudadanía. Bien, Bárbara, vamos a hacer una pausa aquí en Mesa Central, pero hay todavía mucho más que comentar en esta mesa de constituyentes. Yo soy constituyente, pausa y regresamos, no se vaya. Vamos a ir con quienes fueron más interpelados en la pasada anterior, César Valenzuela y también Carol Baum, partiendo con César, a partir de lo que decían de los partidos políticos, de la falta de representación. No sé con quién estoy al frente, decía Natalia Enríquez. Yo no puedo estar más de acuerdo con Natalia, porque los que somos militantes de los partidos efectivamente tenemos que mirar los resultados de las elecciones. O sea, hacerse el tonto no tiene ningún sentido. Hay un problema generalizado en el sistema de partidos, en las prácticas de los partidos políticos y de todos los partidos. Y tenemos que hacernos cargo de eso. Ahora, ¿por qué le encuentro razón en lo que dice Natalia? Porque que haya crisis en los partidos políticos no significa de que esta convención deba despolitizarse. Al contrario. A nosotros, que somos militantes de los partidos, y a los que fueron electos también como independientes, nos lo eligieron por simpáticos, lo eligieron porque representan ideas. Y esas son las ideas que nosotros vamos a ir a defender en la convención. Por lo tanto, eso se relaciona mucho también con la discusión acerca del reglamento. El reglamento tiene que quedar claramente definido que va a ser una convención participativa, que la participación no puede quedar a la suerte del interés que tengan cada uno de los convencionales. Tenemos que hacer una estructura que permita que la convención institucionalmente obligue a la participación con la ciudadanía en general, las normas acerca de transparencia, de probidad, quiénes somos cada uno de nosotros, cuál es nuestro patrimonio, cuáles son los intereses que vamos a ir a defender esa convención. Si tengo derechos de agua, ¿voy a poder votar en la discusión que tengamos sobre el tema de propiedad? Todas esas temáticas son necesarias que queden claramente establecidas en el reglamento de la convención, pero siempre con las puertas abiertas y con las manos bien abiertas también, de que cada una de las personas sepa lo que pensamos, a quiénes representamos y qué es lo que cada uno tiene. Carol Baum, para la derecha, entrar en este mundo ya, el binominal quedó atrás hace tiempo, pero esto ya es un paso más allá, en el sentido que cambia la representatividad, es una nueva configuración, algunos dicen se parece más a Chile. En ese escenario, ¿cómo va a moverse Chile? Vamos, en términos de alianza, ¿con quién va a conversar, por ejemplo? Bueno, yo había señalado anteriormente y creo que vamos a tener mayorías móviles, en el sentido de que para distintos temas vamos a tener distintas mayorías que se van a ir construyendo poniendo siempre a la persona por delante. Y lo que le quería contestar específicamente a Natalia, que hizo referencia al candidato presidencial de mi partido, o el precandidato de la primaria, que es Joaquín Lavín. Yo creo que los derechos sociales, la solidaridad, no son un tema al que solamente se pueda referir la izquierda o los independientes. Yo creo que en vez de criticar que Joaquín Lavín esté hablando de eso o que la derecha esté hablando de eso, yo lo valoraría. Yo creo que es valorar que estamos en sintonía en ese sentido, y la preocupación por los más vulnerables nunca ha sido de exclusividad de un sector político. Por lo tanto, más que criticar esa postura, yo creo que hay que valorarla.
Joaquín Lavín, en un municipio con mucho recurso, instaló el tema de la integración social y esto ha ido permeando y eso también se refleja en la valoración que él tiene. Por lo tanto, yo creo que la invitación es que cuando la derecha manifiesta una opinión parecida a la de otros sectores, en vez de criticarla porque solo porque viene de la derecha, valorarla y hacerla parte. Voy a ir con Natalia, pero antes le quiero preguntar a Lisa Loncón, ¿cómo se van a organizar los 17 representantes de pueblos originarios? Que son distintos matices, son distintos intereses, seguramente también distintas miradas. ¿Ustedes van a tener una coordinación interna? ¿En algunas ocasiones piensan votar en bloque? ¿Qué han conversado los 17 electos? Bueno, nosotros mientras estábamos en campaña fijamos una ruta que ya está fijada a nivel internacional. Los derechos de las naciones originarias están reconocidos a nivel internacional. Están en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, todo lo que es autonomía, autodeterminación, tierra, territorio, lengua, cultura, todo eso ya está establecido. Entonces, nosotros como constituyente, que fuimos nombrados para defender esos derechos, vamos a llegar a la constituyente a instalar esos derechos, porque somos naciones preexistentes y todas las naciones del mundo necesitan su territorio para existir. Todas necesitan autodeterminar su futuro. No puede ser que otros sigan decidiendo por nosotros cuando nosotros tenemos todas las condiciones, todas las capacidades, sabemos perfectamente cuál es el futuro que queremos. Entonces eso es lo que se tiene que acabar. El segundo punto es que en ese contexto también la lucha de las naciones originarias, las demandas por el buen vivir, las demandas por el Kmemunien en nuestro Mapudungún, significa el equilibrio entre el ser humano, entre nosotros con la naturaleza. Si hoy día Chile no defiende ese principio de establecer equilibrio con la Mapuñuque, con la madre tierra, estamos cavando nuestra propia sepultura a partir del calentamiento global, a partir de lo que es el extractivismo, a partir de las forestales que tienen a mis comunidades y a nuestras comunidades sin agua. Eso no es ético. Entonces, es verdad que todos los sectores hablan de derechos sociales, pero sus prácticas han sido nefastas y se han enriquecido a partir del empobrecimiento del otro. ¿Cómo puede ser que dejemos a comunidades sin agua, con los animales que se están muriendo, mientras las plantaciones de palto crecen y mercantilizan todo? Eso no es ético, eso no es ético. Y en ese sentido, efectivamente, vamos a tener que conversar con todos, incluyendo con los empresarios, pero necesitamos verdad, necesitamos hablar con la verdad. Y si eso implica despedirse de esas prácticas que son nefastas para la humanidad, nefastas para el pueblo de Chile, hay que llegar a eso. Porque de lo otro, de otra manera, ¿de qué vamos a hablar? Si en realidad no quieren ceder sus privilegios. Y si estamos realmente mal las naciones originarias, es porque otros han usurpado nuestras tierras, han hecho uso de todos nuestros recursos, nos prohibieron el tema de usar nuestra lengua, por ejemplo. Y claro que me va a tocar hablar con esa gente que ha hecho reglamentos para que no se enseñe la lengua mapudungún en la sala de clase. Nosotros tuvimos una consulta el 2019. Marcela Cubillo, ella no aceptó las razones de esa consulta, no validó nuestra consulta y la asignatura de lengua, en vez de instalarse como obligatoria, fue retrocediendo. Entonces, ¿por qué hizo eso con el pueblo mapuche? Ahora estamos en igualdad de condiciones para conversar y vamos a necesitar esa respuesta, vamos a necesitar balancear, porque no puede ser que un pueblo tenga menos derechos que otros. Muy bien. Volvemos al Zoom. Ahí está Natalia Enríquez, atenta también, me imagino, a lo que contestó de alguna manera lo que usted había mencionado en la respuesta anterior, Carol Baum, ¿no? Natalia, a ver, vamos a revisar ese audio. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Ahí sí. Súper. Ya, hay dos cosas de lo que dijo Carol que yo me referiría. Uno, el tema de hablar de legitimidad. Creo que nuestra instancia constituyente es probablemente la más legítima que existe actualmente como espacio político en Chile.
Es cosa de ver cómo quedó conformada, cómo finalmente logra expresar también el descontento hacia la política actual. Así que en este momento en Chile me impresiona, y yo creo que probablemente una evaluación generalizada, no hay un espacio más representativo, entre comillas, y más legítimo que este espacio constituyente. En segundo término, claramente la derecha en este país, y no solo la derecha, sino que otros espacios de poder, hay cosas muy particulares en Chile, como que salgan personas del comercio dando opiniones sobre qué política se tendría que hacer en Chile. Eso es muy peculiar, y aquí está absolutamente aceptado que pueda salir gente de la CPC hablando y diciéndonos cómo nosotros tendríamos que hacer nuestra política. El tema es que la derecha puede hablar de derechos sociales. El punto es que utiliza el concepto sin realmente hacerse cargo de lo que significa el concepto. Y eso quedó súper claro durante esta pandemia, porque queda la impresión para todos, y yo personalmente como médica, que aquí sí, en este país, se ha hecho una política sanitaria en que está mirando constantemente la economía, y no la economía de la persona que ahora ya no tiene empleo y que no tiene qué comer, o las pymes que quebraron, sino cómo mantenemos activa la macroeconomía, cómo abrimos rápidamente los malls. Entonces, yo sí creo que hay una diferencia respecto a lo que ellos consideran que es un derecho social, porque no estamos en el mismo lenguaje. Yo sí creo en el derecho a la salud, para llevarlo a algo súper concreto. Yo no creo en la elección que haya que hacer o que se le dé a la persona la posibilidad de elegir vivir sano. Natalia. Si la persona no tiene un lugar seguro donde vivir, alimentación, etcétera, la persona no elige. Por tanto, cómo la derecha conceptualiza los derechos no es como están realmente conceptualizados para la mayoría de las personas. Antes de ir con Bárbara Sepúlveda, quiero preguntar derechamente, porque la lista del pueblo se ha planteado como distante de los partidos tradicionales, incluso del Partido Comunista, del Frente Amplio. ¿Pero ven más posibilidades de entendimiento hacia ese lado o todavía mantienen esa cautela que han manifestado muchos de los y muchas de las que salieron electas este fin de semana de la lista del pueblo? Mira, yo lo vuelvo a decir, yo le tengo un gran respeto, sobre todo a los militantes de partidos políticos, porque yo también fui cercana y participé de reuniones con personas del partido que actualmente es Partido Común, en su momento era Izquierda Autónoma. Yo creo que la mayoría de las personas que se acercan a un partido político, que era la opción que existía antes, porque antes no existía la opción de decir, nos vamos a juntar como independientes y vamos a hacer política. No, la mayoría de las personas que creían que uno se debía organizar para hacer política, para cambiar el mundo, buscaba alguna forma de acercarse a un partido político que tuviera una ideología, en mi caso, una ideología de izquierda. Ahora, creo que la ideología derecha-izquierda probablemente también está un poco agotada en la situación en la que estamos ahora, pero probablemente muchos de los que no somos militantes sí pasamos por espacios militantes. Sí. Probablemente, algunos otros no. Yo le tengo un profundo respeto a los partidos políticos, como en su origen, no en lo que se han convertido ahora. Y también le tengo un profundo respeto al Partido Comunista. No en algunas de sus prácticas, tengo que decirlo, hay algunas que francamente no me agradan, pero creo que fueron espacios políticos importantes en la historia de Chile, yo no lo voy a desconocer. Cosa distinta es la situación en la que estamos ahora, en las prácticas en las que han caído ahora, y que nosotros no vamos a caer en esas prácticas tampoco. Perfecto. Elisa, nos queda poco tiempo. Bárbara Sepúlveda, ¿cómo van a tratar de acercar esos votos y esos también escaños de la lista del pueblo con quien pareciera tener más afinidad, evidentemente, que hacia la derecha? Me refiero a la lista del pueblo. Yo creo que de todas maneras aquí lo que tenemos que empezar a evaluar también ya prontamente es la conformación de las fuerzas políticas dentro de la convención, y aquí yo creo que evidentemente hay que pensar en aquellas fuerzas que hoy día dicen, por ejemplo, como estaba manifestando Carol, que están de acuerdo con los derechos sociales y hasta qué punto efectivamente se van a formar parte de aquellos que están representando las grandes demandas de la ciudadanía, de las demandas mayoritarias de la ciudadanía, o van a transformarse en un aliado de un sector que quiera obstaculizar los cambios. Eso todavía, a pesar de que no hayan alcanzado el tercio, sigue siendo un riesgo. No olvidemos que los 2/3 tienen una complejidad muy grande para poder ser alcanzados, un supraquórum, y eso significa que también hay cosas que podrían quedar
fuera del debate. Por eso también es importante incorporar ahí plebiscitos, dirimentes intermedios, mecanismos de participación ciudadana vinculante, tener este diálogo fluido con la ciudadanía, no permitir espacios de negociaciones reservadas, tener transparencia absoluta del funcionamiento de la convención, descentralizarla, etcétera. Y yo creo que esas conformaciones se van a ir dando a medida que vayamos debatiendo cada uno de los asuntos. Y es importante estar atentos a eso, precisamente porque en el caso de los derechos sociales yo concuerdo con Natalia, el sector de la derecha que ha estado de acuerdo con incorporarlos en la Constitución, está de acuerdo con incorporarlos de la forma en que están en la Constitución del 80. Es decir, un derecho a la educación que aparece en la Constitución, en el texto constitucional, pero no tiene ninguna garantía para su exigibilidad. Porque también es importante saber que para que existan derechos sociales garantizados, también se requiere un Estado con otro carácter, un Estado social y democrático de derechos. Y eso efectivamente también va a generar resistencias en ese sector político. Bárbara. Y por lo tanto son debates muy profundos los que tenemos que dar. Sí, nos queda realmente un minuto, así que les voy a pedir a cada uno de ustedes que en 20 segundos nos cuenten la prioridad. Elisa, ¿con qué prioridad llega la convención? Con el reconocimiento de los derechos colectivos de las naciones originarias y el reconocimiento de los derechos de la Mapuñuque. En particular, también una prioridad es el plurilingüismo de Chile, porque se tienen que respetar los derechos lingüísticos, se tienen que respetar las lenguas, y una cosa muy puntual, ayer asociaban el concepto ruca a una situación muy compleja cuando ruca en nuestra habitación. Sí. Ruca es una construcción ecológica sustentada en la naturaleza y que articula toda la energía del sol, del día, y tiene toda una filosofía por qué se hace así la ruca. No todo puede ser llamado ruca y no vamos a aceptar que se vaya denostando nuestro lenguaje. Perfecto. César, la prioridad. Mi prioridad va a ser la construcción de un Estado social y democrático de derecho, que esto en términos simples quiere decir de que vamos a garantizar prestaciones sociales que son básicas para todos y todas. Y discúlpame, Álvaro, pero no puedo dejar de enviar un agradecimiento y saludo a todos que nos apoyaron y que hoy día permitieron que estuviera aquí, y en especial al Comité de Administración Alto Sur de la Comuna de Renca, que se los prometí. Así que muchas gracias. Perfecto. Carol Baum, ¿su prioridad? Mi prioridad, la persona en el centro de la discusión, el Estado al servicio de la persona humana y el respeto a todas las libertades. Perfecto. Natalia Enríquez, su prioridad. Mi prioridad, vamos a tener que hacer un muy buen reglamento para asegurar que exista la máxima transparencia y participación ciudadana. Eso yo creo que es la primera prioridad entrando, que esto no se convierta nuevamente en un espacio cerrado. Y en términos generales, democracia, economía, derechos sociales, feminismo, claramente, una economía feminista. Perfecto. Bárbara Sepúlveda. Yo también la participación ciudadana clave para el inicio y para incorporar los contenidos del Estado social y democrático, paritario, descentralizado y participativo. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y todas las que participaron en esta mesa de constituyentes aquí en Mesa Central.